En el momento en que estoy grabando este video, hay 8 buques de guerra estadounidenses esperando en el Caribe venezolano a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dé la orden de incursionar militarmente en Venezuela. Estos 8 buques de guerra estadounidenses se encuentran con al menos 8.000 efectivos militares, acompañados de submarinos con carga nuclear. Y además hay casas F-35 en Puerto Rico, que están aguardando también a que el presidente Donald Trump dé la orden de invadir Venezuela. A día de hoy no sabemos si la invasión se producirá o no. No sabemos si se trata simplemente de una estrategia mediática para presionar al gobierno venezolano, una estrategia de disuasión militar simplemente, o si la invasión efectivamente se producirá. No lo sabemos. Desde este lado, por supuesto que nos posicionamos en contra. Este es un mensaje para aquellos que esperan impacientemente la invasión de Venezuela. A esos insensibles, porque esos son insensibles, les llamaremos antipatria, vendepatrias, del país que sean. Y a los patriotas latinoamericanos e hispanoamericanos, porque también estoy a gusto con el término, no tengo ningún problema si alguien me llama hispano, porque normalmente cuando pensamos en un latino, generalmente pensamos en alguien que habla español. Pero volviendo al tema, a esos patriotas de Latinoamérica, que nos posicionamos en contra de la intervención, de la presión, del matoneo, que Estados Unidos ejerce contra nuestros pueblos siempre, desde que existimos como naciones independientes, ha estado allí vigilando todo lo que hacemos. A esos patriotas los invito a que cerremos filas contra ese enemigo que siempre ha sido el que más, contra nosotros. Y lo voy a decir con nombre y apellido: los Estados Unidos de Norteamérica. De Norteamérica, sí, no de América. Porque ellos son tan cínicos que se pusieron el nombre de un continente. Una infamia total. Más americanos somos nosotros, que somos la mayoría del continente, que llegamos aquí antes y que algunos de nosotros han estado aquí siempre. Acierta Eduardo Galeano cuando escribía lo siguiente, y abro comillas: todos en América tenemos sangre originaria. Unos la tienen en las venas y otros en las manos. Cierro comillas. Eduardo Galeano, que en paz descanse, le digo lo siguiente. Estoy de acuerdo con esa afirmación, pero a Eduardo Galeano le faltó sugerir correctamente quiénes eran aquellos quienes tenían la sangre indígena en las manos. Y yo sí no voy a escatimar en decir quiénes son aquellos que tienen sangre indígena en las manos. ¿Sí? Son ellos. Son los del norte. Son los ingleses. Luego estadounidenses, por supuesto, porque Estados Unidos no es más que la continuación del Imperio Británico Protestante convertido en república y nada más que eso. Ambos herederos de la doctrina protestante, con la que construyeron su doctrina manifiesto de inicios del siglo XIX, con la que han legitimado todo tipo de atrocidades que a ti que me estás viendo se te vengan a la cabeza. Cualquier tipo de atrocidades, genocidios, te puedo mencionar muchos. Más adelante volveremos sobre este tema, pero que no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, la cultura popular estadounidense, que popularizó a inicios del siglo XIX la doctrina del destino manifiesto, en la que básicamente ellos, a partir de su lectura protestante de las escrituras, dijeron que Estados Unidos de América era la nación elegida por Dios para dominar el mundo,
para ser la nación más poderosa y para hacer al mundo a su imagen y semejanza. No lo digo yo, lo dice la doctrina. Ellos sí que tienen las manos manchadas de sangre. Ellos tienen la sangre originaria en las manos. Nosotros no. Yo la tengo en las venas, ellos en las manos. Con dicha doctrina, la compra de Luisiana, Florida, la anexión de Texas, Nuevo México, California y todos los demás territorios que le robaron a México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Digo le robaron, pero también he de decir que en Hispanoamérica, Latinoamérica también, Haití, Surinam, las Guyanas, hemos tenido élites lacayas. México fue una vez a la guerra con Estados Unidos, sí, y la perdió, pero nunca siguió insistiendo. Sus élites se relajaron. En muchos casos entregaron el territorio sin oponer mayor resistencia. Decían que por allá no había nada, en Nuevo México. En Texas luego encontraron petróleo y en California oro. Estados Unidos era una salchichita chiquitica. Las 13 colonias que fundaron los ingleses no eran nada en comparación de lo que hoy es el territorio de Estados Unidos. Un territorio que evidentemente, históricamente, no les pertenece. Con dicha doctrina del destino manifiesto, han legitimado, como les dije, cuanta atrocidad a usted se le imagine. Legitimaron también el genocidio que cometieron contra toda la población indígena que había allí en Estados Unidos, en el territorio que hoy es Estados Unidos. El general del ejército Philip Sheridan, que estaba a cargo del ejército en las guerras contra los indios, es decir, en la expansión de las 13 colonias hacia el oeste, el general Philip Sheridan se refería a los indios de la siguiente manera, y abro comillas: el mejor indio es el indio muerto. Eso decía Philip Sheridan. ¿Alguna vez te preguntaste por qué no hay indios en Norteamérica? Pues ahora lo sabes. Ellos los mataron a todos, a todos. Los pocos que quedan están escondidos en resguardos y borrachos y más, y no más. No hay ningún tipo de respeto por el gran indio, el piel roja, el apache, los cherokees. No hay ningún tipo de respeto y no hay ningún rastro de ellos en lo que hoy es el Estados Unidos. A partir de aquí voy a decir algo que a muchas personas les va a costar aceptar, pero que hay que decir. Me parece muy irónico que en los 300 años que España estuvo en esos territorios, siempre hubieron indios. Solo faltó que llegara Estados Unidos, la República, y no le tomara ni 50 años para que en esos territorios no quedara prácticamente indígena vivo ni rastro de su cultura. Nuestra historia es radicalmente diferente a la suya, a los del norte, que son diferentes a nosotros, y que siempre que han podido y siempre que los dejemos, van a intentar tenernos subordinados, porque somos muchos, porque tenemos recursos, y porque si algún día nos hiciéramos conscientes de lo que somos y de lo que podemos lograr juntos, pondríamos seriamente en aprietos su hegemonía en el continente. Tal vez no rebatida, pero al menos sí disputada. Y muchos se preguntarán, ¿por qué digo esto? ¿Por qué sobre los acontecimientos históricos? Cosas que sucedieron algunas hace ya más de 200 años. Pues por la sencilla razón de que es fundamental comprender a cabalidad la historia, y más si se trata de nuestra historia. Porque quien comprende los acontecimientos históricos a cabalidad puede dominar el presente. Es decir,
Nunca me cansaré de decirlo. Para hacer buena política hay que saber de historia. Y los políticos que nos gobiernan y nos han gobernado no saben prácticamente nada de historia y la ignoran, que es lo peor. Soy de los que amo Colombia y cualquier nación latinoamericana. Es más, yo me identifico con las palabras del Che Guevara cuando decía lo siguiente, dos puntos y abro comillas. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Che Guevara, 11 de diciembre de 1964, Asamblea General de las Naciones Unidas. Un verdadero patriota latinoamericano. Y pienso también como él que tenemos futuro y merecemos un futuro distinto al que nos han impuesto. Esto no es cuestión de izquierdas o de derechas. Se equivoca todo aquel que piense eso. Se equivoca también todo aquel que piense que lo que suceda con Venezuela no tiene nada que ver consigo, pues es muy ingenuo y es muy poco conocedor de la historia el pensar que lo que suceda en Gaza no pueda sucedernos a nosotros. Si somos el patio trasero de Estados Unidos, pues así nos ven ellos y van a mantenerlo así, incluso con violencia, de ser necesario. Esto no es de izquierdas o de derechas, aunque sí he de decir que es la izquierda la que más ha tratado la unidad de Latinoamérica y no las derechas. Porque en muchos casos las derechas, que son quienes más han gobernado en Latinoamérica, han sido la moda, normalmente han sido lacayos, hay que decirlo, de los intereses estadounidenses. Por lo tanto, este video no es para defender a Nicolás Maduro o a Diosdado Cabello. Esto va mucho más allá. Esto va más de lo que somos, como pueblo y como civilización, como latinos, como hermanos. Estados Unidos tiene su plan. ¿Y nosotros? ¿Acaso tenemos algún plan? Nosotros, seamos sinceros, llevamos 200 años obedeciendo. Llevamos 200 años sumisos, dóciles. Llevamos 200 años siendo humillados geopolíticamente. No le encuentro otro nombre a esto. ¿O sí? ¿Llevamos acaso 200 años que no decimos absolutamente nada a nivel internacional? Y para colmo, como lo dije antes, tenemos unas élites lacayas, cipayos, lamebotas de los intereses estadounidenses. Nuestros políticos parecen más señores feudales que administran las tierras y los negocios de su rey, pero poco velan por los intereses del pueblo que dicen defender. Sinceramente, me he preguntado muchas veces ya, ¿qué carajos, qué carajos fue lo que hicieron los criollos hace ya más de 200 años? Tanto alboroto por unas independencias para fundar unas repúblicas bananeras desde el inicio ya fragmentadas y con soberanías casi absurdas. Nos convirtieron en productores a precios miserables para luego hacernos consumidores de todo lo que los intereses extranjeros deseen para con nosotros. Para que se hagan una idea, los puntos la voy a desarrollar así, abro comillas. Cuando España estaba en América, cerca del 70% de las mercancías que pasaban por América lo hacían principalmente por tres puertos: La Guaira, Cartagena y Acapulco. En Acapulco partían hacia las Filipinas y Guam en Asia. Esa era una globalización ya, incluso, en plena premodernidad o ya modernidad entrante. La fuente es el libro del profesor Alejandro Ricaurte, La dimensión internacional en la guerra de independencia, que yo sinceramente les recomiendo mucho que vayan a consultar ese libro.
Se puede encontrar en algunas universidades públicas acá en Medellín, si están en Medellín, por supuesto. ¿Y a qué voy con esto? Que si los criollos, tan desesperados, tan ilustrados, porque en verdad eran unos burgueses ilustrados, que estaban completamente desconectados de la realidad de los territorios. Y sobre esto hice un video que se llama ¿Por qué el liberalismo nunca triunfó en Colombia? Está en mi canal de YouTube. Los criollos completamente desorientados con la realidad que vivía el resto del pueblo, se empecinaron en hacer unas independencias, que como ya dije antes, no dejaron nada bueno. Hicieron un desastre. A efectos geopolíticos y análisis geopolíticos estrictos, si iban a expulsar a España de América, pues por lo menos continuar, mantener o expandir lo que había dejado España. Pues por supuesto, no hicieron ninguna de las anteriores. El comercio que antes era español, luego pasó a ser inglés, francés y después también estadounidense. En el norte se dejaron asaltar por los Estados Unidos de América y en el sur todos se dejaron comer territorio por Brasil. Brasil, un país que sí logró tener una independencia mucho más decente que la nuestra, pues Brasil nunca se fragmentó y por lo menos logró continuar en cierta medida lo que había dejado el imperio portugués en Sudamérica. Incluso logró expandirse, como lo dije ya anteriormente. En Centroamérica era un país grande, más o menos fuerte, por lo menos pienso que hubiera sido más fuerte, y también se fragmentó simplemente por intereses regionales y económicos y egos. Nuestras naciones completamente fragmentadas, con soberanías inútiles, llevamos 200 años en que no levantamos cabeza y no decimos nada. Pero luego entrada la globalización, que tampoco le ha hecho muy bien a Latinoamérica porque sin haber desarrollado su industria previamente para una globalización de tipo neoliberal, ¿cómo se hizo? Y esto ya es insubordinación fundante. Recomiendo también la lectura de este libro, muy bueno. Latinoamérica sin construir una insubordinación fundante, insubordinación política, ideológica, económica, cultural, no podrá salir tampoco adelante. Se tiene que partir de las condiciones materiales existentes en cada una de las sociedades, desarrollar la economía para poder competir. De lo contrario, seguiremos siendo siempre países productores de materias primas a precios módicos. En este nuevo siglo de multipolaridad, cuando se levantan bloques contrahegemónicos que buscan contestar al poder norteamericano, que se ha comportado bastante déspota desde que logró derrotar en la Guerra Fría a la Unión Soviética en noviembre de 1991, bombardeó Yugoslavia, se metió a Irak, se metió a Siria, se metió a Afganistán, se ha metido en medio mundo. ¿Qué te hace pensar a ti que me estás viendo que no se meterá en Venezuela, que luego no vendrán por Colombia, que luego no irán por Perú, por Ecuador, por Argentina, por Guatemala, por Costa Rica o por Nicaragua o por México? Vendrán por cualquiera de nosotros cuando sus intereses así se lo digan. Este video es también para aquellos ingenuos que creen que Estados Unidos algún día será nuestro aliado, o que algún día lo fue. Nunca lo fue y nunca lo será, porque es otro bloque, son anglosajones, provienen de otra historia y su credo es distinto, además. Nunca defenderán nuestros intereses, y eso lo tenemos que entender. Tampoco le conviene. De México hasta Argentina somos una misma nación, seríamos una nación muy potente y muy poderosa. Por supuesto que al imperialismo yanqui eso no le conviene. Le conviene mejor mantenernos fragmentados, peleando entre nosotros mismos. Una lástima, que entre hermanos nos peleemos, nos echemos y nos tiremos de la cama. Eso es increíble. Pero me niego a creerlo y me niego a aceptar las naciones y el proyecto que los burgueses de Colombia y de las otras patrias latinoamericanas nos han ofrecido. Me niego a aceptarlo y por eso hago este video. Y a ti que me estás viendo te digo, llegó el momento de la unidad. Llegó de que construyamos por fin
una insubordinación ideológica, política, cultural, económica, de que estemos juntos, de que entendamos que solamente cuando estemos juntos nos respetarán. Cuando hablemos al unísono, a una sola voz, pues en ese momento nos escucharán. Arriba Latinoamérica, Hispanoamérica, a los que les gusta más este término. Y con este video también quiero dar la bienvenida a España, a la hispanidad. Estoy fielmente convencido de que son más los lazos que nos unen que lo que nos separa. Bienvenida también la buena España, que entiende que está más cerca de América que de Europa. Y a los racistas o europeístas, que creen que su futuro está en Europa, pues que la sigan buscando, a Europa, a ver si la encuentran. La hispanidad, considero, que en este mundo multipolar tendrá mucho que decir. Y creo que esa será nuestra arma geopolítica definitiva para por fin, encontrar el rumbo. Arriba Latinoamérica, Hispanoamérica y por supuesto, bienvenida a España, a los buenos españoles que nos ven y que sienten cariño por sus hermanos hispanoamericanos. Y para aquellos que dicen que ¿por qué España? ¿Por qué un país, según ellos, del norte global, que lo único que comparte con nosotros es la lengua? ¿Qué tiene que hacer a nuestro lado? Y yo les respondo, pues, que se viene una lista de reproducción, que hay parte 2, y que vamos a tratar el por qué la lengua no es un caso menor para tratar la unidad. La lengua, decía Wittgenstein, es los límites de nuestro mundo. Lo que no puedes nombrar, sencillamente no existe. Y piensas en español, no en inglés, en árabe o en francés. Eso es todo, supremamente importante. Muchas gracias a ti por escucharme y por llegar al final de este video. Déjame saber en los comentarios qué opinas. Recuerda dar like y suscribirte. Tu apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video. Y viva la unidad. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias.